Ajonjolí de todos los moles. Los adversarios del presidente López Obrador han buscado temáticas para el golpeteo. En el tema de la salud, decían no hay vacunas, no se ha hecho nada en contra del COVID. En el tema de la seguridad, todo es caos, violencia y destrucción. Recientemente, a partir de diciembre, le llamaron narcopresidente a López Obrador. Han utilizado diversas banderas, ¿no? Y se van columpiando entre ellos. También tomaron desde hace algunas semanas el tema del agua y ahora ya cambiaron de bandera. Están supuestamente bien preocupados los neoliberales por las pensiones. Son los mismos que nos dejaron desnudos, a quienes habremos de jubilarnos en varios años más. Son los mismos, ¿no?, que le aplaudían a Zedillo, a Calderón, cuando dejaban en la calle a los trabajadores. Y ahora resulta que están bien preocupados porque supuestamente el gobierno de López Obrador se quiere llevar el dinero de las Afores. Lo ha explicado el presidente, lo vamos a detallar. Pero de entrada lo que señala López Obrador es que impera en la narrativa conservadora la doctrina Alarraqui. ¿Y cuál es la doctrina Alarraqui? Pues que él, en un gesto de sinceridad y cinismo, en una entrevista con Roberto Madrazo, dijo: hay que mentir, a la 4T se le debilita mintiendo y hay que repetir estas mentiras. Y por eso, de entrada, López Obrador dice: estamos nosotros observando ese fenómeno de la doctrina Alarraqui, pero ya no funciona. No solo es una cuestión que defienden intereses económicos, es también el enojo, la doctrina Alarraqui, que es la que se está aplicando ahora. La doctrina Alarraqui, mentir, 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 mentir. Y el calor. Están pronosticados todavía como 50 días de calor. Y pensar que esto lo usó Goebbels, el propagandista de Hitler, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, y que ahora sea, en los tiempos actuales, la doctrina Alarraqui, una recomendación a todos los que participan en procesos electorales. Ya no funciona la propaganda. Un consejo no se le puede negar a nadie. Lo que funciona es tener comunicación con la gente, no estar pensando que se puede manipular al pueblo. Y ahí tienen, ya les decía, a Joaquín López Dóriga, que gana la medalla de oro como manipulador, diciendo: lo que faltaba, la 4T va a tomar los recursos de los pensionados, de las Afores, se lo quiere llevar, como si lo fuera a aplicar en otras cosas. Es muy claro lo que ha dicho López Obrador. El Fondo de Pensiones del Bienestar es precisamente para los trabajadores, para que tengan acceso a una pensión mucho más digna. Pero bueno, destaca a desinformadores como López Dóriga que andan en esta narrativa. ¿Por qué? En el fondo lo que quieren es seguir generando miedo. Ahí viene el lobo y te comerá, ahí viene López, un peligro para México. Bueno, es la repetición de lo que ya hemos vivido. Por eso varios estamos vacunados ante este tipo de campañas de desprestigio. Pero bueno, es parte de lo que dice López Obrador, en particular respecto a López Dóriga. Lamentablemente, pues, han querido distorsionar, ¿no?, algo que es en beneficio de los trabajadores. Pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar es para los trabajadores, es para que el que se jubile reciba más. Estaba yo viendo a Joaquín, ¿por qué no lo pones?
Nada más vean lo que dice, lo que le faltaba de expropiar al gobierno, las pensiones que 45 millones de trabajadores tienen en las Afores. Eso es mentira. ¿Cuál expropiación de las Afores? Pero así todos. ¿Por qué? Mienten. Tienen mucho poder económico los que manejan las Afores. Tienen muy buena relación con los medios. Entonces, se apoyan en los medios para echar a andar esa campaña de mentiras, porque van a tener que entregar lo que ellos administran sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores. Eso es lo que están haciendo. Joaquín, Ciro, Loret, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no somos rateros. Tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Y cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores, si estamos aquí para servir al pueblo y sobre todo a los más necesitados? Nosotros no somos rateros. Con esta frase, López Obrador ataja la narrativa conservadora en torno a las pensiones, y el fondo del bienestar es precisamente para los pensionados, para que tengan una vida mucho más digna quienes ya trabajaron durante décadas en este país. Pero son varios los conservadores que andan bajo esta narrativa de que supuestamente el gobierno quiere tomar los fondos para aplicarlos en otra cosa o para llevárselos a no sé dónde. Y bueno, pues son desmentidos también por Ana Elizabeth García Vilchis. Hay que decir que estos conservadores pues se la han pasado tomando banderas. Y la pregunta es, ¿ya leyeron siquiera la iniciativa del presidente, lo que se está discutiendo en el Congreso? Y también debería la presidencia más adelante darnos a conocer cómo va el ranking de las noticias falsas. ¿Quién va en primer lugar? Si es López Dóriga, Loret, Alarraqui. ¿Quién ha difundido más noticias falsas a lo largo del sexenio? Sería un buen ejercicio que sería interesante que lo presentara García Vilchis. ¿Quiénes son los que más difuminan, los que más están difundiendo en las redes sociales y en medios convencionales noticias falsas? Pero bueno, hay esta nueva embestida, quieren meter miedo. Lo que señala López Obrador es que incluso este fondo lo va a manejar el Banco de México. ¿Cómo se va a alimentar? Producto de decomisos, dinero que va a trasladar el INDEP, también producto de venta de inmuebles de Fonatur. Y esto otro que es interesante, que dice que las empresas que están administrando las Afores tienen un cochinito que ya deberían haber regresado al IMSS, no lo han regresado, y que en todo caso no se va a tocar el dinero de los pensionados. Porque medios de comunicación y opinadores comenzaron a lanzar una campaña de mentiras sobre la reforma enviada por el Ejecutivo Federal en casi todos los medios de comunicación. En primera fila, sabemos, uno de los odiadores más grandes de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador es de la típica TV del propagandista de la derecha, Carlos Alarraqui. Pero también uno de los que lanzó primero esta campaña en redes sociales fue José Antonio Crespo. También, no se vaya a enojar, señor Joaquín López Dóriga, también fue uno de los que inició la campaña. Imagen Televisión, así como diarios como Reforma, El Universal y El Economista, que han alertado que la iniciativa pone en riesgo la jubilación de los trabajadores. Conductores de Radio Fórmula también con entrevistas a modo, llamando aberración a la reforma de pensiones y que es un robo.
hicimos un recuento de la semana de prensa en radio y televisión entre el 8 y 14 de abril y vemos el impacto por tema. El Fondo de Pensiones ha tenido fuerte impacto en las noticias de radio, televisión y prensa digital, así como en redes sociales. Tuvo un impacto de 443 notas. En medios nacionales se publicaron 396 notas. Destacan los periódicos que publicaron 181 notas y artículos, seguido de la radio con 169 notas, o unas 24 menciones al día, y la televisión con 93 notas, unas 13 menciones al día. Fue falso también, hay que decir, Azteca Noticias fue uno de los que en sus redes sociales editorializaba, los comentarios de los conductores y lo publicaba así en redes sociales sin siquiera informar de los beneficios que tiene esta reforma. La mayor parte de lo que dicen los medios al servicio de quienes hoy manejan las Afores, ya saben, lo que no suena lógico suena metálico. Mentiras contra el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. 1. Falso que la reforma de pensiones se va a quedar con el ahorro de los trabajadores. El Fondo de Pensiones para el Bienestar pretende corregir el abuso de los gobiernos anteriores, que redujeron al 40% las pensiones. Con este fondo, los trabajadores podrán jubilarse hasta con el 100% de sus ingresos al momento del retiro y los trabajadores no tendrán que aumentar sus aportaciones. La reforma del año 2020 a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro estableció las comisiones que las Afores cobrarán a los trabajadores, lo que permitió beneficios para los trabajadores superiores a los 150,000 millones de pesos. 2. Falso que el Fondo de Pensiones para el Bienestar confisca o expropia a las Afores. La reforma propone incorporar los fondos inactivos de las Afores como parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los fondos inactivos son aquellos que en el transcurso de 6 años no han tenido movimientos por depósitos o retiros. Sin embargo, estos fondos cuentan con una cláusula de imprescriptibilidad y cualquier trabajador o sus beneficiarios pueden reclamar su fondo en cualquier momento. 3. Falso que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es inviable económicamente. La reforma de pensiones propone que el Fondo de Pensiones del Bienestar tenga al menos 4 fuentes de financiamiento: de las cuentas no reclamadas a las Afores, del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de la liquidación de Financiera Rural, de las utilidades del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec, de Mexicana de Aviación, entre otras empresas paraestatales operadas por Semar y Sedena. Estos recursos serían administrados por el Banco de México. 4. Falso que sea una iniciativa electorera. La reforma de pensiones forma parte de las 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso desde el pasado 5 de febrero, casi un mes antes de que iniciara la campaña electoral. Esta reforma busca garantizar una jubilación digna para todos los trabajadores mexicanos. Las elecciones del 2 de junio de 2024 no tienen relación alguna con el paquete de reformas presentado por el presidente López Obrador. Infodemia. Otro de los temas que han utilizado los conservadores para el golpeteo en contra de la 4T es el asunto del agua en la Ciudad de México. A ver, hay que puntualizarlo. Lo ha dicho el jefe de gobierno, Martí Batres. Esto sucedió, lo del agua contaminada, en una parte de la alcaldía Benito Juárez, en el norponiente. Se cerró el pozo, que era el origen del problema, en la alcaldía Álvaro Obregón. Se hizo toda una investigación, se determinó que no había filtración de un ducto de Pemex, pero se tomaron las debidas precauciones. Más de 400 funcionarios del gobierno central estuvieron trabajando, incluso brigadas de salud, fueron casa por casa, departamento por departamento. Eso sí, lo dijo Batres, una ausencia notable de la alcaldía panista de Benito Juárez, que solo los panistas se dedicaron a la grilla. Pero los adversarios de la 4T tomaron esta bandera para hacer una cascada de noticias falsas. Mientras el gobierno de la ciudad ha trabajado, hay que insistir, ya se cerró el origen del problema e incluso ya se están terminando de lavar las cisternas en esa zona de Benito Juárez, pero esto generó muchas noticias falsas. Incluso hoy se exhibió a Magú, un monero de la jornada, que estuvo difundiendo una fotografía falsa
del problema, que es una fotografía que corresponde a Tamaulipas en 2019, pero le dieron vuelo. En la última semana, los medios de comunicación tradicionales han publicado 1.621 notas sobre supuesta escasez y contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez. Unas 231 notas diarias. Entre el 8 y el 14 de abril, los periódicos publicaron 765 notas sobre el tema, unas 109 al día. La televisión superó a la radio con 473 notas, o sea, unas 67 al día. Y la radio difundió 383 notas y reportes, unas 54 diarias. Una cascada de falsedades se han vertido sobre el tema en las redes sociales. Primero dijeron que si había gasolina en el agua y que había peligro de explosión. Esto es falso. Que si se incendiaron alcantarillas. Esto también es falso. Que si hubo personas envenenadas por el agua y se encontraban hospitalizadas. Esto también es falso. Una cantidad de inventos diseminados a gran velocidad, todo para golpear al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal. Ya estaban queriendo meter miedo a la gente diciendo que se estaba extendiendo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Todo esto es falso. Y en más noticias falsas, es que debemos estar muy atentos a lo que observamos en las redes sociales. Luego uno se puede ir con la finta, pero bueno, los que nos dedicamos a esto, ya de pronto estamos un tanto más experimentados. También la gente, ¿no? O sea, es muy lista. Pero sí, de pronto sacan videos de tomas cerradas, ponen un aeropuerto, una manada de perros y dicen, vean el AIFA, vean lo que sucede, no hay ningún control, hasta manadas de perros en las pistas por ahí corriendo. Resulta que no es el AIFA, es Bagdad y estamos hablando de Irak. Así que es parte de lo que se sigue difundiendo con el ánimo del golpeteo. ¿Por qué? Porque les molesta mucho el AIFA. Querían el negocio de Texcoco. No le hace que se iba a inundar, que se iba a hundir ese aeropuerto en un lago. El tema era los billuyos, ¿no? Como diría López Obrador. Es falso el video que se difundió en redes sociales sobre perros en una pista en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El pasado 15 de abril, una cuenta de X publicó un video en el que se aprecia una manada de perros callejeros caminando por una pista de aterrizaje de un aeropuerto. Al video, que en este uso político ya rebasó las 173,000 reproducciones, lo acompaña un texto en el que se lee "Un día normal en el AIFA", haciendo referencia de que la videograbación tendría lugar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero esto es falso. El video no fue grabado en el AIFA, sino en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. El hecho ocurrió el 15 de abril, pero en Irak, no en México. Y a propósito de lo que hablábamos del tema del agua, ya les decía que este monero de la jornada Magú se atrevió a poner una imagen que corresponde a Tamaulipas, el año 2019, cuando tuvieron un problema de agua. Y así estaba saliendo el líquido, así estaba la coloración. Pero dice, así están las cosas en la alcaldía Benito Juárez. Y es que como ahí hay clasemedieros que no van a votar por la 4T, entonces los están maltratando. Esa es la lógica perversa que hay detrás de este tipo de personajes, pero utilizan golpes bajos, noticias falsas para tratar de imponer su narrativa. Publicó la fotografía de un líquido amarillento saliendo de una llave de agua con el siguiente mensaje de ataque y mentira, hay que decir. Gasolina o diésel en el agua potable de una zona considerada para el gobierno repleta de ciudadanos clasemedieros fifís que no votarán por una candidata en la Ciudad de México. Está hablando de la Miguel Hidalgo, por cierto. Es poca toxicidad para merecer resolverlo de manera urgente. Que se aguante. Verdaderamente lamentable. Pero el monero Magú caricaturiza la realidad difundiendo mentiras. La imagen que utiliza
de mala fe, no es de la Ciudad de México. Se trata de una fotografía vieja del año 2019 y corresponde a una toma de agua en Reynosa, Tamaulipas, durante un problema de agua turbia que sucedió en esa ciudad fronteriza. También debemos estar atentos a los videos que de pronto arman con inteligencia artificial. ¿Recuerdan la entrevista que le hicimos a Claudia Sheinbaum en la Mañana 360? A partir de ahí empezaron algunos manipuladores con inteligencia artificial a decir que ella promovía no sé qué cosa. Hay que estar a las vivas. Entonces, hay que destacar que la CFE no está ni vendiendo ni regalando paneles solares. Se fueron con la finta, incluso algunos medios internacionales con esto. Aquí está el desmentido. Es falso que la Comisión Federal de Electricidad regale paneles solares. El medio digital Infobae, que está entre uno de los más vistos de México, Argentina y España, publicó información falsa en la que asegura que la Comisión Federal de Electricidad está regalando paneles solares. Que la CFE no vende ni regala paneles solares, solo realiza un trámite de contratación de suministro para las solicitudes de interconexión de aquellos clientes que ya cuentan con sus propias celdas fotovoltaicas. ¿Qué sí hace la Comisión Federal de Electricidad? Es instalar celdas fotovoltaicas en comunidades rurales y zonas urbanas de alta marginación distantes de la red eléctrica, pero solo bajo modelos de electrificación coordinados con la Secretaría de Energía, en el marco de programas sociales como el que deriva del Fondo de Servicios Universal Eléctrico.